La maldad en don Rogelio parecía no tener límites. Arrepentido, emprendió un viaje de redención, sin saber que en aquel camino algo peor que él lo esperaba. El peregrino de Chalma, escrita por Casamitos. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes grises, mientras don Rogelio se despertaba con una sensación de expectación en su pecho. Hoy era un día especial para él, aunque no por las razones que podríamos considerar normales. Hacía exactamente 14 años que había experimentado lo que él consideraba un milagro. En aquel entonces, don Rogelio era un hombre sumergido en la oscuridad de la violencia y la delincuencia. Su corazón estaba lleno de maldad y su mente solo concebía el mal. Esa fatídica noche, movido por la codicia y la crueldad, decidió asaltar una combi en un rincón oscuro de la ciudad. Con una pistola en mano, invadido por una mezcla de adrenalina y desprecio hacia sus víctimas, Rogelio comenzó a amenazar a los pasajeros. Sin embargo, una mujer valiente se negó a ceder ante sus demandas. Sus palabras fueron como una chispa que encendió la ira en lo más profundo de Rogelio. Sin pensarlo dos veces, descargó un violento golpe con la culata de su arma en la cabeza de la mujer. El crujido de huesos resonó en el aire y la sangre brotó en un torrente oscuro, tiñendo el interior de la combi de horror. Pero en ese momento don Rogelio no le importó el miedo en los ojos de su víctima, ni la sangre que bañaba su rostro. No, su corazón estaba lleno de burla y satisfacción perversa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambiaría su vida para siempre. Mientras Rogelio reía triunfante, cuando una sombra apareció en el rincón más oscuro de la combi, un escalofrío recorrió su espalda cuando sus ojos se encontraron con los de aquella mujer, ahora transformada en algo más que un simple ser humano. La mujer se levantó lentamente. La sangre aún brotaba de su herida, pero sus ojos ardían con una furia sobrenatural. Su rostro estaba retorcido por la venganza y la sed de justicia. Sin decir una palabra, se fue sobre Rogelio. Sus dedos deformados envolvieron su garganta con una fuerza inhumana. Rogelio intentó gritar, pero solo logró emitir un ronco y desesperado gorgoteo. El aliento de la muerte rozaba su rostro mientras la mujer lo estrangulaba con una ferocidad que desafiaba toda lógica. El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse en una neblina oscura y Rogelio supo que su vida estaba llegando a su fin. El destino de la combi y sus ocupantes estaba sellado desde el momento en que la oscuridad se apoderó de aquel pequeño espacio, mientras don Rogelio era estrangulado por la mujer vengativa. El caos y el terror se desataba en el interior del vehículo. El chofer, en medio de todo aquello, luchaba desesperadamente por mantener el control del volante. Sus manos sudorosas se aferraron a él, mientras su corazón latía con violencia y sus ojos se llenaban de pánico. Pero la visión de aquella endemoniada mujer, arrebatándole la vida a un delincuente de poca monta, era demasiado para soportar. Los gritos de los pasajeros resonaban en el aire, mezclándose con el sonido del metal retorcido y las llantas que chillaban. El conductor luchaba por mantener su enfoque, pero en medio de aquel caos había nublado su juicio. El puente se acercaba rápidamente a ellos y sabía que no había manera de evitar el impacto. El momento de la verdad llegó, y con una fuerza abrumadora, la combi se elevó por encima del borde del puente, como si desafiara la gravedad misma, y en el breve instante antes de su caída, el chofer pudo percibir el rostro desfigurado de la mujer vengativa, sus ojos inyectados de ira y sed de sangre. El deceso fue vertiginoso, un torbellino de terror que envolvía a todos los pasajeros.
Gritos desgarradores y oraciones desesperadas se mezclaban en una sinfonía macabra, mientras el vehículo caía hacia el abismo. El impacto contra el agua fue devastador. El choque sacudió el vehículo, rompiendo vidrios y desgarrando el metal. El río se abrió de par en par para recibir a la combi, devorándola en un remolino oscuro. Cuando la furia de las aguas se calmó, solo quedó el silencio sepulcral. Los gritos y lamentos se habían desvanecido, reemplazados por el sonido del agua goteando y los débiles suspiros de aquellos que luchaban por sobrevivir. Entre los escombros emergió Rogelio, el único sobreviviente. Su cuerpo, adolorido y maltratado, estaba cubierto de cortes y mayugaduras, pero había logrado sobrevivir a la caída infernal. La imagen de la mujer vengativa y la violencia desatada en el interior de la combi se grabó en su mente, atormentándolo con cada parpadeo. El puente quedó maltratado, como un testigo mudo de la tragedia que se había desencadenado. Don Rogelio, empapado y temblando, se encontró solo en medio de la oscuridad. No sabía si considerar su supervivencia como una segunda oportunidad o una condena eterna a vivir con el peso de sus pecados. Don Rogelio, en un intento desesperado por redimir sus actos pasados, encontró consuelo y esperanza en el Señor de Chalma, creyendo firmemente que el milagro que lo salvó de aquel accidente fue un acto divino. Rogelio decidió emprender un viaje anual hacia el santuario en busca de perdón y una nueva oportunidad para enderezar su vida. Cada año partía de su humilde pueblo natal al amanecer, con una mochila repleta de mandas y un corazón lleno de fe. El camino hacia el santuario del Señor de Chalma era largo y agotador, pero don Rogelio estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo en su búsqueda de redención. El sendero serpenteaba a través de las montañas y bosques, llevándolo por caminos polvorientos y empinados. Sus pies cansados pisaban con determinación mientras el sol golpeaba implacablemente su espalda, pero Rogelio no se detenía. Su compromiso jamás se rompería. En su viaje se cruzaba con otros peregrinos que compartían su devoción y sus penas. Juntos se apoyaban mutuamente en su búsqueda de sanación espiritual. Pero a pesar de las buenas intenciones, el pasado oscuro de don Rogelio no parecía desvanecerse. En la soledad de la noche, la tentación se adentraba en su mente, recordándole las viejas costumbres y los placeres efímeros que una vez lo consumieron. En un momento de debilidad, mientras caminaba por un solitario tramo de camino, don Rogelio avistó a una joven desprevenida. Sus ojos se iluminaron con una maldición avidez, y en un instante su determinación por hacer lo correcto se desvaneció. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre ella, empujándola violentamente y arrebatándole sus pertenencias. La joven, sorprendida y aturdida, cayó al suelo, mientras Rogelio se alejaba a toda prisa con el botín en sus manos. Aunque su acto no fue tan despiadado como en el pasado, la violencia seguía siendo parte de su esencia. El arrepentimiento lo envolvió, pero fue ahogado rápidamente por el torbellino de sus impulsos oscuros. El camino hacia el santuario se volvió una penitencia ambigua, una lucha constante entre el deseo de redención y las tentaciones que continuaban acechando a don Rogelio. Su peregrinaje, en lugar de alejarlo del vicio y la vida de perdición, parecía recordarle lo arraigado que aún estaba en su ser. El peso de la culpa se aferraba al alma de don Rogelio mientras examinaban los objetos robados de la joven. El hallazgo de alimentos y artículos sin valor solo agudizaba su tormento. La cartera contenía una suma insignificante de dinero, pero lo que realmente capturó su atención
fueron las medicinas, que emanaban una sensación de importancia y valor. El remordimiento se apoderó de él mientras pensaba en el impacto que su acción podría tener en la vida de la joven. Sin embargo, la realidad de su situación parecía imponerse. El santuario del Señor de Chalma aún estaba lejos y la idea de regresar a los medicamentos parecía inalcanzable. Una voz en su interior le susurraba que la vida ya no le ofrecería otra oportunidad para enmendar su error, pero otra parte anhelaba desesperadamente hacer lo correcto. Don Rogelio se encomendó a la divinidad, pidiendo perdón y una guía en su camino. Aunque el sendero se había vuelto más árido y hostil, su determinación no flaqueó. Cada paso parecía llevarlo más lejos de la redención, mientras el cielo se teñía de rojo y naranja, como si el fuego del infierno se manifestara sobre su cabeza. La soledad del camino parecía emular la oscuridad que se había enquistado en su corazón. El paisaje, una vez verde y exuberante, ahora se volvía seco y marchito, como un reflejo de su propia alma. La brisa ardiente soplaba, como si el viento mismo estuviera impregnado en un fuego purificador. La duda y el arrepentimiento se entrelazaban en la mente de don Rogelio, erosionando su determinación. ¿Cómo podría esperar redimirse si continuaba cometiendo actos de maldad? ¿Podría algún día liberarse de las cadenas de su pasado? La carga de su pasado se volvía cada vez más pesada, amenazando con arrastrarlo a las profundidades de la desesperación. Don Rogelio había caminado ya muchas veces aquel camino. Nunca había tenido que atravesar ningún río, pero ahora estaba frente a él. Un anciano con un sombrero lavaba sus pies en el río. Su mirada vidriosa se dirigió a don Rogelio y le dijo: «Bienvenido al santuario, muchacho». Don Rogelio temblaba de miedo e incertidumbre frente al anciano enigmático que parecía burlarse de su dolor y súplicas. Sus lágrimas se mezclaban con el río que fluía a sus pies, mientras su voz entrecortada imploraba por el perdón y una oportunidad de redención. El anciano, con su mirada vidriosa y una sonrisa siniestra en su rostro arrugado, continuaba riéndose con una risa muy macabra y despiadada. El sonido de su risa parecía resonar en las paredes del santuario, llenando el ambiente de una aura macabra. Don Rogelio se sentía perdido y desesperado. ¿Qué clase de santuario era este? ¿Por qué no recibía la absolución que buscaba con tanto fervor? La duda y la confusión lo envolvía y el anciano parecía alimentarse de su angustia. Una brisa helada recorrió el lugar, envolviendo a don Rogelio en un escalofrío. Con una voz áspera y cargada de malicia, el anciano finalmente habló, rompiendo el silencio que lo rodeaba. «Has buscado el perdón, muchacho, pero no entiendes que el verdadero arrepentimiento viene acompañado de la voluntad de cambiar», susurró el anciano. Su voz resonaba en la mente de Rogelio como un eco siniestro. Lentamente se acercó y con tono firme, arrogante y sobre todo siniestro le dijo: «¿Cómo puedes considerar la muerte de decenas de personas un milagro? Aquella mujer que luchó por su vida y pensaste que era un demonio merecía morir. Tu mera existencia es una burla del destino». El corazón de Rogelio se detuvo en su pecho mientras las palabras del anciano resonaban en su mente. El terror y la culpa se mezclaban en una tormenta desgarradora. La redención de aquel enigmático anciano era el mismísimo demonio que envolvía a su ser en un abismo de desesperación. La figura del anciano se transformó ante sus ojos, adoptando una apariencia infernal. Su piel
se volvió pálida y escamosa. Sus ojos brillaban con fuego oscuro y sus garras se alargaron amenazadoramente. El aroma a azufre impregnó el aire, confirmando su naturaleza malévola. El demonio se acercó lentamente a don Rogelio. Su voz resonaba con un tono que helaba la sangre, diciendo: tu desprecio por la vida humana y tu sed de violencia te han llevado a ser mío. Susurró el demonio con una sonrisa retorcida. Has sido cegado por tus propias acciones y ahora enfrentarás las consecuencias, aunque no niego que eras bueno en lo que hacías. El demonio, en tono de esplendor maligno, señaló hacia el bosque cercano, donde una escena de horror se desarrollaba ante los ojos de don Rogelio. La joven, a la que le había robado y agredido, estaba ahora sufriendo una agonía indescriptible. La muchacha se aferraba a su propia garganta, luchando por respirar, mientras el aire se escapaba de sus pulmones. Su rostro se tornaba rojo y desfigurado, las venas se inflamaban y sus ojos se abrían desmesuradamente, reflejando el terror y la angustia que consumía su ser. Lágrimas descontroladas surcaban su mejilla mientras el sufrimiento la abrumaba. Las personas que presenciaban la escena se agolpaban alrededor de la joven, desesperadas por ayudarla. Algunas intentaban realizar maniobras de primeros auxilios, mientras otras buscaban desesperadamente una solución para aliviarla. Sin embargo, todos sus esfuerzos parecían inútiles frente a la fuerza siniestra que la consumía. Don Rogelio quedó petrificado ante la escena que había desencadenado con su propio acto violento. La culpa y el remordimiento lo asaltaron con una ferocidad abrumadora. Se dio cuenta de que su maldad había desencadenado una maldición sobre la vida de la joven, una maldición que ahora la arrastraba a una muerte lenta y dolorosa. La impotencia lo invadió mientras observaba cómo la vida de la muchacha se extinguía lentamente. El demonio, con una sonrisa perversa, disfrutaba el sufrimiento y la desesperación que su poder ejercía sobre las personas. Don Rogelio, atormentado por la culpa y el deseo de enmendar sus acciones, cayó de rodillas en un gesto de desesperación y súplica, pidiendo clemencia y una oportunidad de redención. Sin embargo, el demonio permaneció impasible ante sus súplicas, deleitándose con el dolor y el sufrimiento. No había compasión en sus ojos, solo una sed insaciable de malicia y tormento. La carcajada del demonio resonó en el claro, envolviendo a don Rogelio en un escalofrío de terror. Las palabras sarcásticas del ser infernal eran una afilada daga que penetraba en su alma ya destrozada. Don Rogelio se encontraba en un estado de profunda angustia. La muerte de la joven, a quien había causado tanto sufrimiento, era un recordatorio doloroso de sus propias acciones destructivas. El demonio, en su perversidad, se regocijaba con la ironía cruel de los supuestos milagros que parecían acompañar a don Rogelio. Las palabras del demonio resonaron en su mente como una acusación mordaz. Las monedas en su bolsa se volvieron pesadas como cargas de culpa que le recordaban el precio de su maldad. Don Rogelio se sintió sumido en un abismo de remordimiento, incapaz de encontrar consuelo o perdón. Don Rogelio le preguntó al diablo, cargado de valor: ¿qué chingados quieres de mí? ¿No estoy ya lo suficientemente jodido? El diablo, con su voz siniestra y llena de desprecio, no tuvo reparos en señalar la verdadera naturaleza de don Rogelio. Sus palabras penetraron en lo más profundo de su ser, revelando la hipocresía y la maldad que lo habían definido a lo largo de su vida. No estás ni a la mitad de jodido de la gente que chingaste, respondió el diablo con un tono de desdén.
Sus palabras eran como dagas que perforaban el corazón de don Rogelio, recordando la devastación y el sufrimiento que había causado a tantas personas con sus acciones despreciables. El diablo continuó arrojando más veneno a las heridas abiertas de don Rogelio. Pocos son tan cínicos y desgraciados como tú, afirmó con una mezcla de burla y desprecio, y el peso de la condena recaía sobre don Rogelio, dejando en claro que su destino estaba sellado por su propia maldad. El diablo nuevamente tomó la forma del frágil anciano. Se puso nuevamente su sombrero y se sentó junto al río. Señaló hacia un árbol y le dijo a don Rogelio: ahí están tus cosas y un pequeño regalo. Entre ellas estaban las cosas de la joven y un afilado machete que el mismo diablo le regaló. Al levantar la mochila, una pequeña Biblia cayó del suelo. Don Rogelio la levantó y pudo ver que estaba abierta justo en Mateo 5:30. Las sagradas escrituras decían: y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Supo exactamente lo que tenía que hacer. Con determinación, tomó el machete con su mano izquierda, puso su mano derecha sobre una roca y con un golpe seco la separó de un tajo. La mano se movió lentamente al caer al suelo. La piel y los tendones parecían festejar la separación, mientras una gran fuente de sangre brotaba de su muñeca. Un gran grito de dolor inundó aquel lugar, mientras el anciano nuevamente reía mientras levantaba la Biblia, leyendo nuevamente el párrafo, y dijo: sabias palabras de mi padre. Lástima que tu mano no fue la que te hizo pecar, sino tu corazón. El diablo se desvaneció, dejando una estela de humo negro, mientras don Rogelio se aferraba a mantener el conocimiento. No podía creer lo que había hecho. Él mismo se había mutilado su mano. La gente curiosa empezó a rodearlo, intentando salvarle la vida. Pero quizás, para su fortuna, ahora su alma pertenecía al infierno. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Si la historia te agradó, suscríbete al canal y apóyanos. Si no, la maldición de Arlof te acompañará toda la noche. Muchas gracias y hasta la próxima.